Damos que nuestra opinión sea aceptada por todo el mundo, tampoco. A esta altura de la vida y del año, usted tiene que entender que somos muchos y todos pensamos diferente. Que una cosa es escuchar lo que el otro dice y otra cosa es hacer lo que el otro dice. La identidad tiene que ser muy importante. Tiene que ser muy importante la identidad. Si yo pierdo mi identidad, pierdo absolutamente todo. Entonces, ¿cómo voy a encarar el día de hoy? ¿Agradándole a todo el mundo? ¿Agradándome a mí? ¿O aceptando lo que los demás dicen y no aceptando lo que yo tengo como convicción? 6 meses de un año, 6 meses. ¿Sigo teniendo las mismas actitudes de años anteriores o estoy cambiando mi actitud de vida? ¿Sigo creyendo como el otro me dice que crea o creo como yo tengo que creer? ¿Cómo suceden estas cosas? ¿Cómo pasan estas cosas? Yo pierdo mi identidad cuando hay otro que se involucra en mi mente y en mi corazón y me domina. Entonces pierdo mi identidad, pierdo mi manera de ser, mi identidad. Hay mujeres, hay niños y también hay hombres que pierden su identidad porque tienen una pareja agresiva, violenta, y a lo mejor nunca les pegó, pero tienen ese convencimiento verbal que les convence de que son así. Hay niños que crecen sabiendo que no sirven para nada porque fueron las primeras palabras que escucharon de una madre o de un padre que reaccionaba de forma violenta porque así vivió toda la vida. Llevamos 6 meses de este año y yo sigo pensando lo mismo. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de activarnos. Sí, somos personas que nos movilizamos porque alguien nos inyecta su sabiduría, su conocimiento, su poder. Somos seres dependientes. Aunque digamos, no, yo soy libre, hago lo que quiero. No, somos seres dependientes. Eso lo tenemos que entender. Yo dependo de mis años, de mi juventud, de mi sabiduría, de mi dinero, de mi trabajo, de mi familia, de mi casa. Yo dependo de. Ahora, en la parte más profunda de nuestro ser, yo tengo que depender en el área espiritual de Dios, 100% de Dios. Porque si yo no dependo de Dios, obvio, voy a depender de mi enemigo o del enemigo de Dios, más conocido como diablo, Satanás, como usted quiera llamarle. Los seres humanos no dependemos de nosotros mismos, dependemos de un ser superior. Y de eso nos encargamos nosotros de elegir de quién dependemos. Si dependemos de Dios o dependemos de el innombrable. Jesús dijo, es amplia la puerta, es espaciosa, es fácil de entrar, el camino es amplio, el que lleva a la perdición. Tal vez no hay requisitos para eso, no hay renuncias para eso. Entonces muchos entran por ella y se pierden, dijo Jesús. Pero más, la puerta es angosta y es angosto el camino que me lleva a la vida eterna y pocos son los que entran por ella. ¿Dónde quiero llegar yo? Nadie puede robar mi identidad si yo conozco la base sólida que me dejó en la palabra nuestro Señor. La Biblia es fundamental que yo la conozca, pero que la conozca como la palabra de Dios, no como un libro común, porque un libro común puedo leer muchos y me va a dejar un argumento o una historia que me va a hacer llorar, pero la palabra de Dios no es un libro común, es la palabra de Dios. Entonces, donde yo pierdo mi identidad es cuando no tengo alguien que haga influencia sobre mi identidad. Hoy por hoy vivimos una época complicada y difícil, pero no olvidemos
Si cada día trae su afán, me encargo, bajo la voluntad de Dios, a vivir bajo sus condiciones. ¿Por qué? En el libro de Deuteronomio capítulo 11, verso 7, su líder Moisés les recordó al pueblo que habían visto toda la gran obra que el Señor ha hecho y que su destino era una tierra de la cual cuida el Señor tu Dios, y los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella desde el principio del año hasta el final. Fue lo que le dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 11, verso 7 al verso 12 aproximadamente. Esa es una promesa para Israel. 40 años en el desierto y dudando de la grandeza de Dios. Ahora, mi vida no es Israel. Mi vida es mi vida. Y yo tengo que depender de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios cuida todos mis días de vida. Hoy recordábamos con mi hermana que vivir bajo la voluntad de Dios es descubrir que Dios siempre ha enviado a ese ángel protector a guardarnos, a protegernos, y estamos vivos por la voluntad de Dios, y a veces conocemos la magnitud del peligro y otras veces no, dependemos 100% de Dios. Y yo le decía, yo recuerdo ese día que iba a buscar agua en mi casa y de repente pasa una bala perdida, yo sentí el tin en mi oído y cómo mis pelos se movieron al impacto de ese proyectil. Si no hubiese estado la mano poderosa de Dios, ese proyectil me da directamente en la cabeza y no sigo viva. Es decir, cada día trae su afán, pero cada día nosotros dependemos 100% de Dios. Dependemos 100% de su mano maravillosa. Y no dudar. Pasamos luchas, pruebas, dificultades, complicada se nos pone la vida, pero no dudar de la grandeza de nuestro Dios. Aunque tengamos hasta este día la mitad de un año, sepa que dependemos de Dios. Y que el futuro puede ser incierto, sepa que seguimos dependiendo de Dios. Porque si Dios nos da salud, Dios nos da sabiduría, Dios nos da inteligencia, va a tener la posibilidad de tener un trabajo y sostener a su familia. Depender de Dios es 100%. Alguien dice, no, yo tengo un título, soy profesional, pero uno no sabe lo que va a pasar mañana. Depender de Dios es sí o sí. Yo tengo que depender de Dios. Dios es fiel y es verdadero, porque Él cuida de usted, de sus hijos, de sus nietos, cuando salen a la calle. Sobre todo en un mundo violento. Todos los días vemos asaltos violentos. No hay una persona que no haya sufrido un asalto violento y tenga un buen recuerdo. Estamos viviendo una vida complicada. Salir a la calle se complica, pero dependa 100% de Dios. Y acuérdese de una cosa, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y un ángel es poderosísimo, solo un ángel que puede tener y recibir la orden directa de Dios para cuidarlo. Si Moisés le tuvo que decir a un pueblo que estaba decepcionado en Deuteronomio capítulo 11, verso 7, y les dijo, una tierra de la cual cuida el Señor tu Dios, y los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio del año hasta el final de él. ¿Por qué te preocupas? Porque tu hijo o tu hija se fue a estudiar a la universidad y estás con miedo. Dios cuida de él. Porque tu esposo sale a trabajar muchos días de la semana fuera de casa, Dios cuida de él. Porque tienes que salir a trabajar algunos días y dejar tu casa sola, Dios cuida de él. Acuérdate de eso, Dios cuida de él 100%. No lo dudes. Eso es palabra de Dios. Una tierra de la cual cuida el Señor tu Dios, y los ojos de tu Dios están sobre ella desde el principio del año hasta el final. Eso es palabra de Dios.